Profesora, buenas noches. Soy Alejandra María Villanueva y en esta oportunidad daré mi punto de vista con respecto a la reforma agraria. Considero que la reforma agraria es por un lado beneficiosa y por otro lado no favorece un cierto grupo de la sociedad. Se da una redistribución de la riqueza de la economía en el país. Los militares creían que la economía dependía de la exportación de materias primas. Surge una utopía de la industrialización vista como la panacea de todos los males. Una nación industrializada se caracteriza por una economía más estable, salarios más altos, así como una sociedad igualitaria. Según las ideas económicas del CEPAL, así como la teoría de la dependencia, con esto se trata de convencer a los académicos de que se debe arrebatar el control de los sectores económicos más boyantes a la oligarquía para transformar las condiciones económicas. La oligarquía estaba compuesta por un grupo pequeño de familias egoístas quienes carecían de un sentimiento nacionalista que les permitiera expresar lo que sentían los ciudadanos y así emprender un proceso de industrialización e igualdad. Se da una crisis, ya que los jefes militares intentan derrocar al general Velasco Alvarado, quien ya había cumplido su tiempo de servicio en el ejército. El general Velasco Alvarado fue un general revolucionario. Se da el septenato del general Velasco, donde en el plano internacional rompe con la política sumisa al gobierno de los Estados Unidos, abriendo embajadas en Cuba, así como en la Unión Soviética, con quienes empieza a trabajar. Y el nuevo presidente fue el general Francisco Morales Bermúdez, quien también perteneció a las filas del ejército. Ahora, en lo que respecta al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, se dio una redistribución de la propiedad y de los ingresos. Los latifundios agrarios fueron expropiados a partir de una ley de reforma agraria que se empieza a aplicar en el año 1969. La expropiación fue virtualmente sin compensación. ¿Qué quiere decir? Que los hacendados no se vieron favorecidos de cierta forma como una cantidad monetaria que pueda indemnizar dicha acción. Las tierras fueron distribuidas entre los trabajadores de la hacienda, pero en este caso fue difícil identificar a los trabajadores, lo que llevó a que los trabajadores temporales no se vieran beneficiados o favorecidos con esta toma de acción. Las tierras de los latifundios no fueron parceladas, sino que se mantuvieron como empresas agrarias. Asimismo, los yacimientos mineros fueron expropiados a empresas mineras de capitales norteamericanos. Las empresas pasaron a propiedad del Estado y se dieron también la expropiación de industrias estratégicas. Según los militares, para que las industrias fueran productivas se necesitaba una inyección de capital, así como llevar a cabo o desarrollar reformas técnicas y administrativas. La economía nacional fue mitad privada y mitad pública, puesto que si bien funcionaba el mercado para algunos bienes o sectores, el Estado mantenía el control de los más importantes y con mayor capacidad de ganancia. Los bienes exportables eran sensibles para la marcha general de la producción. Asimismo, el gobierno militar sacó provecho del Pacto Andino para poner en marcha un programa de industrialización que sustituyera
por sustitución de importaciones, lo que llevó a la erección de las fábricas. Asimismo, los trabajadores rurales se vieron perjudicados, ya que sus bienes se vendían a precios bajísimos, controlados por las autoridades. Si bien se dieron reformas en el ámbito económico, también se dieron reformas en el ámbito de los medios de comunicación, ya que las empresas de los medios de comunicación pasaron a pertenecer a empresarios peruanos quienes debían darle un sentido social. En el año 1974, los periódicos de Lima, las estaciones de radio y televisión también se vieron expropiadas. Los medios de comunicación eran controlados por familias oligárquicas que, como mencioné anteriormente, carecían de un sentimiento de nacionalidad. Por ello no podía expresar el sentir del pueblo. Se dio una reforma de la educación. El quechua se oficializó como la lengua nacional, compartiendo dicha jerarquía o dicha categoría con el castellano. Se esperaba combatir la tendencia extranjerizante. Se creó un uniforme escolar único en toda la República. Asimismo, durante el gobierno militar, las organizaciones de trabajadores y campesinos se vieron beneficiadas. Si bien hubieron puntos positivos, también se vio aspectos negativos. Por ejemplo, se da una crisis económica, donde el gobierno se ve impedido de continuar su política redistributiva. Se compra abundante armamento militar, pero también, debido a ello, el Perú se ve endeudado con el extranjero. Se da la elaboración de las tasas de intereses sobre estos préstamos después de la crisis del petróleo, lo cual hizo difícil la situación de la balanza de pagos. Surgió un impedimento de la salida de divisas, un endurecimiento de las luchas sociales. El marxismo y el maoísmo se afincaron en las universidades y en los sindicatos. Por último, se convoca a una asamblea constituyente en el año 1978, donde se crea una nueva Carta Magna que sustituye la de 1933. Dicha asamblea se vio presidida por Allende de la Torre. La nueva constitución se promulga en el año 1979 y con ella se refleja el rechazo a una política basada en el crecimiento económico. Las elecciones se dan en el año 1980 y se ve favorecido Fernando Belaúnde. Gracias.